Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a Antropofonías, el programa radial y el podcast del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy vamos a hablar de metodologías alternativas de hacer y de vivir la historia urbana, la historia local en general, y vamos a aproximarnos a una manera de hacer historia y a estudiar la historia a partir de recorridos, de rutas y del caminar. Conversaremos sobre los recorridos históricos, no solo como factor de enseñanza de la historia, sino como factor en la generación de nuevos conocimientos y con ello a la apertura de nuevos debates que quizás salen del radar y por supuesto del interés de la historia académica tradicional y convencional. Hola Luisa, y para hablar de esto, ¿con quién conversaremos? Hola Vladimir, hoy nos acompaña José Stevenson Díaz, quien está a punto de publicar un libro que se llama Viaje al Corazón de Barranquilla. José ha capacitado a muchas personas en historia local en Barranquilla, a pesar de que nunca ha estado vinculado con la institucionalidad. Su trabajo ha estado más bien ligado a la Fundación Navegario y además es vigía del patrimonio, guía certificado, poeta, cuentero, titiritero e historiador de la localidad. Muchas gracias, José, por estar aquí en Antropofonías el día de hoy. Buenas noches. Bueno, aquí estamos con gusto. Desde que estuviste por allá en el calorcito del Caribe y no nos veíamos, ahora estamos aquí compartiendo tu frío. Bueno, José, muchas gracias por haber venido a Antropofonías. Quisiera que comenzáramos hablando de la metodología que tú vienes trabajando, que tú y todo el equipo de Navegario vienen trabajando a través de las rutas de conocimiento. ¿Tú podrías contarnos de una manera resumida, sucinta, brevemente, cómo es eso de aprender y sobre todo de investigar a través de rutas? ¿De dónde viene esa idea? ¿Hay otras experiencias? ¿Cuáles son, digamos, esos primeros logros que tú podrías contarnos en este momento? Bueno, nosotros hemos denominado rutas de aprendizaje. Es un poco la aplicación es historia aplicada, ¿no? Historia aplicada que viene siendo, a diferencia de la historia tradicional, que de pronto se centra en el cómo, el cuándo, el porqué, la explicación de los hechos históricos. Este método o esta forma de abordar la historia aplicada tiene más conexión con el presente. Eso es lo que hacemos, y las rutas de aprendizaje están inspiradas en el método peripatético de Aristóteles. Son enseñanzas a manera de caminatas. Nosotros pues estamos dándole un uso distinto al centro histórico, que básicamente la importancia se le dan por el turismo cultural. Nosotros estamos dándole un uso de laboratorio para enseñar la historia local en los mismos sitios. Estamos dándole también, digamos, un uso no de monumento pasivo, no de museo momificado, sino que estamos apuntando al centro histórico como un organismo vivo, activo, y básicamente estamos haciendo recorridos. Tenemos 14 rutas que tocan 14 momentos distintos de la historia de Barranquilla, partiendo de la más antigua, que es la de las iglesias, que es siglo XVI, hasta la ruta siglo XXI, que es la ruta neobrutalista. En ese lapso de tiempo está la ruta de las Barrancas, que también es la que llamamos la ruta de la Barranquilla anfibia, ¿no? Barranquilla fue anfibia desde antes de la llegada de los españoles, cuando estábamos habitados por los pueblos malibúes y los Camash. Nosotros nacimos a orillas del río Magdalena. Los canales aparecen después. Bueno, los canales no, los caños. Los canales son construcciones por mano del hombre, son calles, digamos, construidas, calles fluviales. Los caños son recorridos naturales derivados del río, producto de las crecientes o del invierno. Esos caños aparecen finalizando 1600 y tienen que ver con la aparición de dos lomas, que son la Loma 1 y 2. Esas lomas aparecen por sedimentación y dan origen
a 5 caños y a una ciénaga que era la Ciénaga de Barranquilla. ¿Qué hacen ustedes con toda esa historia que nos habla de esas barrancas y que ustedes proponen recorrer en el día a día para hacer este ejercicio que ustedes han denominado historia aplicada? Esto ha sido un trabajo de más de 10 años, esta investigación, que salieron 2 tomos, pues este que es Historia y Patrimonio, y el que vamos a sacar posteriormente, que es el tomo 2, que es Arquitectura y Patrimonio. Estas son rutas que, bueno, hubo que estudiar mucha mapografía de época, porque por lo menos si vamos a hablar de la ruta de las iglesias, tenemos que saber cómo estaba más o menos la geografía para el siglo XVI. Hay calles y carreras que actualmente son calles con edificaciones muy grandes, pero que para ese entonces eran fondo del río, ¿no? El agua llegaba hasta lo que hoy es la calle 32. Más arribita estaba la calle Real, que bueno, por la conformación ovandina española, la calle 1 eran las calles que generalmente estaban paralelas a los cuerpos de agua. En este caso, en el río, pues las calles que estaban paralelas al río era la calle Primera, que viene siendo lo que hoy es la calle 33. ¿Cómo se convierte esa calle Primera en calle 33? Con la desecación de los cuerpos de agua, en este caso de la Ciénaga Barranquilla y de algunos caños. Hoy la calle 1 es la que está sobre el río, prácticamente en el terminal marítimo. Eso lo podemos ver en los mapas de época que tenemos allí. Este no es un libro de historia pasivo. Ahí hacemos aclaraciones y hacemos una serie de rectificaciones de mitos históricos que con base a las investigaciones podemos entrar como a plantear otra narrativa, ¿no? Al leer el libro que publicas, hallo que hay un ejercicio que ustedes hacen para quienes estamos interesados en el pasado, es identificar esos sitios que narran los documentos y poder vislumbrarlos en la actualidad. Y por eso quiero preguntarte cómo ha sido ese trabajo que vincula y que hace una comparación exhaustiva, permanente, diaria, rutinaria, de lo visual, de lo que tú tienes al frente y de lo que está en el texto. Bueno, esto fue un trabajo que te digo de largo aliento. Utilizamos mucho el recurso de la imagen, no solo en la ruta, sino también en el libro. A veces los textos de historia son ladrillos en cuanto a el exceso de texto, y eso genera también cansancio visual. Nosotros estamos apostándole a la imagen con la misma importancia de lo textual. Estamos enseñando o invitando a la gente a que aprendan a leer la imagen. Y para eso pues hacemos uso de los archivos de las fotografías antiguas, porque nos gusta hacer un cotejo de la foto antigua, de la importancia de esos edificios en la antigüedad, y hacer un cotejo con la realidad actual. Eso nos permite también, ese cotejo nos permite ver si realmente desde lo arquitectónico y desde lo urbanístico hemos evolucionado o hemos involucionado. Entonces, pues, la mayoría de veces, haciendo un análisis desde el objeto arquitectónico, hemos visto que no hemos evolucionado. Realmente lo que se tumbó no fue bien reemplazado por lo que hay hoy. Eso ha sido un ejercicio interesante. Generalmente yo soy también, después de muchos años ya de haber salido de la universidad, me metí a estudiar guianza turística. Yo soy guía turístico profesional y soy vigía del patrimonio del ministerio. Y cuando empezamos a hacer las rutas, que ya obviamente yo tenía mis rutas, mi método, lo mío no es, o lo nuestro, porque es un colectivo navegario, no son rutas turísticas, son rutas de aprendizaje, y hay una diferencia grande en cuanto a los tiempos y en cuanto a los contenidos. Los contenidos nuestros son contenidos de profundización. Los contenidos de las rutas turísticas son más panorámicos, más anecdóticos. Nosotros acá generalmente hacemos recomendación bibliográfica, citamos autores y hacemos uso de la mapografía de época. En las rutas turísticas, a mí
como estudiantes de turismo prohibían la utilización de la foto. Hoy en día... ¿Y por qué, José? No sé, que porque no eran exposiciones de clase y eso. Yo venía con mi método y yo sí hice uso de eso, y somos pioneros del método peripatético, de enseñar la historia en los mismos sitios donde ocurrieron los hechos, y para mí la imagen es fundamental, porque es el contacto. La foto te permite tener un contacto entre el pasado y el presente. Obviamente la foto, al igual que la historia, no cambia el hecho histórico, pero sí cambia la narrativa cuando la foto aparece como fuente documental nueva. Entonces para mí es importante la imagen, y bueno, el libro también viene. Ese libro trae más de 200 fotos, teniendo fotos antiguas, tenemos grabados de época, tenemos acuarelas de época, tenemos óleos de época, y para nosotros es fundamental la imagen. Realmente la imagen a veces trae más información que hasta el mismo texto, ¿no? Entonces en una foto puedes encontrar información ambiental, puedes traer, ver las armas, puedes ver si el estado de salud de los personajes que allí salen, te da el contexto histórico, te da el contexto geográfico. Entonces para nosotros es fundamental la lectura de la imagen. Es tan importante la imagen que yo hago generalmente, recuerdo un clásico de la literatura como es el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha, la primera edición que hace Cervantes, como en el siglo XVII, 1600, no recuerdo la fecha exacta, viene con ilustraciones muy, muy limitadas. Ya la imagen del Quijote como tal aparece en el siglo XVIII con Doré, que es cuando realmente se universaliza la obra, porque la gente tiene la posibilidad de leer la imagen, porque todo el mundo no sabía leer, ¿no? Era como una exclusividad de los religiosos. Entonces, hoy en día, por lo menos, los jóvenes de ahora o la gente de ahora es más visual y menos textual. Están expuestos a ver imágenes de día y de noche, imágenes fijas, imágenes en movimiento. Entonces queremos aproximarnos como también a eso, sin renunciar a la textualidad, pero sí buscar un equilibrio entre el texto y la imagen, o sea, que haya como más equilibrio. Pero metodológicamente, ¿cómo haces con la imagen? ¿Tú llevas unos cuadros grandes o llevas un álbum fotográfico? Yo llevo un álbum fotográfico y voy ilustrando y voy haciendo, obviamente, la ficha técnica de la imagen, autor, año, y voy cotejando con lo actual, y a la gente le gusta mucho eso, ¿no? Sí. Generalmente pongo la imagen de la foto antigua o del grabado, si es de época, en que no había fotografía, y la gente coteja. Y eso a la gente le gusta, le encanta ver. Y lo que te dije ahorita también es como un reposo visual, porque el texto de manera constante pues también agota. Entonces hago uso de esa imagen, y de que la gente en momentos de silencio pueda aprender a leer la imagen, a descubrir el contenido que tiene la imagen. También acá pues, en esto de enseñar la historia en los mismos sitios donde ocurrieron los hechos, que son espacios abiertos, es un mercado activo, vivo, que está en la dinámica del comercio y de la venta. Pues obviamente no son clases. Yo soy cuentero desde hace mucho tiempo. Titiritero, además. Titiritero, también soy maestro en Kamishiwaya. Y las técnicas con las que yo hago mi narrativa en espacio abierto es con la técnica de la cuentería. Entonces eso pues también me permite no desgastar a la gente, porque bueno, es otra manera más dinámica y bueno, más recurrente para enseñar la historia en espacio abierto. Si yo utilizara por lo menos el verbo que utilizan generalmente los profesores en un aula, pues no se podría hacer eso. En eso también nos hemos diferenciado con profesores de pronto acartonados que piensan que es el mismo espacio, como la dinámica con que doy la clase en un salón. No es lo mismo que el espacio abierto. Es como cuentear uno en un teatro de sala es una cosa, ¿no? Cuentear en espacio abierto te tienes que ganar la atención de la gente, porque la gente en la calle generalmente va caminando porque va a hacer su vuelta, generalmente van de prisa, y tienes que hacer una narrativa tan buena para que lo enganches. Y con ese ruido del centro de Barranquilla. Exactamente. Entonces tienes que seducirlos para que se queden. En el caso nuestro,
generalmente se llena eso de gente que va pasando, que no pagan no pagan el tiquete para viajar con nosotros, para montarse en nuestra nave. Pero a mí eso me agrada, ¿no? Realmente me gusta el espacio del Ágora. Es como una puesta en escena. Es una puesta en escena. Yo lo que hago es cuentería, pero con narrativa histórica, ¿no? Eso es lo que yo hago básicamente. También he hecho historia con teatro de papel, con kamishibai, que es una técnica de cuentacuentos japonés, que es un butai o un teatrino pequeño, y la animación no se hace con títeres tridimensionales, sino con láminas. Sí. Y bueno, hemos montado, pues en términos así de historia, montamos en el 2010, 2011, ganamos premio con el ministerio con la campaña del Bajo Magdalena, que tiene cualquier cantidad de figuras, tiene un diorama que tiene 50 metros ilustrados a mano, ahí no hay intervención de computador ni nada, pero a mí me gusta trabajar más como así. Por ejemplo, este es mi tablet, esta que tú ves. Generalmente yo mis notas las hago a mano, porque la mano yo dibujo la letra y es más fácil de recordar. Y casi siempre la gente que usa computador y eso, que son los muchachos que van a mi clase, me terminan pidiendo las fichas mías que son hechas a mano. Me gusta ponerle colores y eso, o sea, eso es lo que me ha dado el arte, y he fusionado mi labor como artista con mi labor como investigador, como historiador local de Barranquilla. Yo quisiera preguntarte por los hallazgos que se han realizado a partir de este método de enseñanza. Tú nos hablabas de lo que han encontrado a nivel de documentos, por ejemplo, la recuperación de una cédula de fundación, pero quisiera saber qué otros hallazgos han hecho en este ejercicio pedagógico de los recorridos. En la ruta del origen, que viene siendo la de las iglesias, lo que ya te comenté, que ya eso lo profundicé. Lo de la proyección de la calle real, que es la calle primera, que te digo, los pueblos que están en el río, la calle primera es la que está contigo el río, Remolino, Magangué, la calle 1 es la que está contigo. Pero en los cuerpos de agua salado también, tú vas a Ciénaga, Magdalena, la 1 es la que está contigua al mar. Santiago de Tolú, la 1 es la que está contigua al mar. Cartagena y Santa Marta, o es la calle o es la carrera, pero es la 1. Riohacha, la 1 es la que está. Y Barranquilla, pues no fue la excepción. Hay profesores que dicen que ¿cómo? Claro que sí, vamos a entonces me dicen, no, pero sí es la 33, sí, pero es la 33 porque rellenaron los cuerpos de agua y salieron 32 calles. O sea, tú cuentas ahí en terreno y te das cuenta que lo que yo estoy diciendo no es un invento. Es decir, que hay calles bajo el agua. Hay calles, como desecaron los cuerpos de agua, entonces de esos cuerpos de agua que desecaron salieron 32 calles. Eso está ahí matemáticamente y no falla. Y si vamos a terreno yo te lo demuestro. Las calles en Barranquilla aumentan numéricamente del oriente hacia occidente, aunque su proyección es norte a sur, ¿no? Pero numéricamente aumentan de oriente a occidente. Hoy en día la calle 1 es la calle que está sobre el terminal marítimo a orillas del río Magdalena. Eso no tiene pierde, eso vamos a terreno y yo lo demuestro pues fácilmente. Ahí hubo 2 apariciones de 2 bancos en la ruta de los bancos, 1872-1972. Habían fotos antiguas y ahí, no voy a decir el nombre del libro ni los historiadores como para no meternos en ese rollo, pero que habían dicho que había un edificio que había desaparecido porque la ubicación estaba equivocada, y resulta que en el análisis de una secuencia de fotografías con la compañera que yo trabajo, que es Rosana Caicedo, que es la que diseñó este libro, hicimos un análisis, pero eso fue más de ella, porque no voy a quedarme con ese crédito. Ella dijo, José, esto aquí no es, esto vamos a hacer la secuencia de la foto. Y luego me fui a terreno, me fui el domingo de Semana Santa, que no hay nadie en el centro, y ubiqué el edificio, y el edificio está intacto. Está intacto. Y encontré en esa misma calle también una foto antigua que no habían encontrado el sitio y encontramos. Entonces, eso está aquí. Otro hallazgo importante, que es una historia más urbana y más cerca a nuestro tiempo, es la historia de Henri-Antoine Charrier-Thierry, conocido mundialmente como Papillón. Papillón estuvo preso en Barranquilla
desde noviembre de 1934 como hasta mediados de 1935. Bueno, Papillon en la literatura clásica, que salió en 1979, vendió 16 millones de copias y fue traducido a más de 27 idiomas. Esta novela y este personaje lo ubicaron como si fuera un personaje o una obra de aventura. Pero ya metiéndonos un poco más allá de la obra literaria, sino ya metidos en el hecho histórico, descubrimos que realmente esa obra no corresponde, que es una de las obras más grandes en defensa de los derechos humanos. Esa de Papillon. Papillon hizo una serie de conferencias donde denuncia el trato infrahumano del país que se abanderó como el país que promulgó los derechos del hombre, los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la fraternidad. Y el sistema carcelario francés, después de la crisis de 1929 hasta 1945, fue lo más infrahumano y lo más miserable que hubo, porque se inventaron una ley, que la ley de las buenas costumbres, donde el ser desempleado le daban autoridad al Estado para condenarte de por vida, cadena perpetua, en unas cárceles infrahumanas que tenían en la Guyana francesa. ¿Y eso con Barranquilla? ¿Eso qué tiene que ver con Barranquilla? Eso tiene que ver que Papillon estuvo preso en Barranquilla, en la cárcel de Obando. Y en el libro hay fuente primaria. ¿Pero eso lo descubrieron ustedes o forma parte de un acumulado ya de investigaciones previas? Bueno, eso alguien había escrito algo, que un historiador allá que se llama Alquín Núñez del archivo, pero bueno, él simplemente enunció. Pero aquí nosotros tenemos un capítulo donde encontramos fuente primaria, encontramos actas de defunciones de personajes que fueron importantes en la vida de Papillon. Entre 1934 y 1935, Barranquilla tenía la mafia francesa allí. Eran los proxenetas, el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de alcohol, la falsificación sobre todo de moneda extranjera. Y tiene que ver con Louis Degas, un francés, que fue hermano de Joseph Degas, que fue un falsificador francés que estuvo preso en la Isla del Diablo y al cual Papillon le sirvió de guardaespaldas. El Papillon se escapa y llega a Barranquilla. Llega a Barranquilla trasladado de la cárcel de Santa Marta. Esa escapatoria esa fuga de Papillon de la Isla del Diablo fue mucho más larga que la que le dio la gloria, que fue posteriormente. Papillon es regresado y deportado a la Isla del Diablo, y eso está aquí en la prensa de la época. El barco que se lo llevó, está la foto de Papillon. Papillon fue el preso 151 de 400 presos que había en la cárcel de Obando. Aquí nos dimos cuenta que Papillon realmente fue un defensor de derechos humanos, sobre todo de los presos, porque a él, el presidente de la época, en 1970, una vez que sale el libro, le dan un indulto simbólico, como para calmar, porque él estaba haciendo conferencias precisamente cuestionando eso, que como así que el sistema policivo y el sistema carcelario de Francia ejercían la guillotina seca en esas cárceles. Eran decapitados y ahí no había ningún control de la gente que decapitaban. Y bueno, fue importante el tiempo que estuvo Papillon allá. La prensa lo registró y en la novela aparecen aparte no un pedacito, no un pedazo largo sobre la estadía de Papillon en Barranquilla, y él narra cómo llegó. Ahí bueno, también pudimos hacer un paralelo entre lo que fue la obra y lo que fue el hecho real. Hay cosas que cambian, por lo menos él dice que él llegó a Barranquilla transportado en un camión de las fuerzas militares de Santa Marta. La prensa dice que no, él llegó fue vía acuática, atravesaron la Ciénaga Grande y llegaron al río Magdalena. Entonces, eso es uno de los hallazgos importantes, pues, destacar el papel de Papillon a nivel de la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de los presos que estuvieron en la Isla del Diablo. José Stevenson Díaz, historiador, guía turístico, titiritero, poeta, cuentero, investigador y pedagogo de la historia de Barranquilla.
tú nos has acompañado hoy describiéndonos una metodología que nos resulta muy interesante. Se trata de la historia situada, aplicada y sobre todo caminada, porque sin duda, de acuerdo con tu relato, caminar es la mejor forma de conocer. Te agradecemos mucho por habernos acompañado en Antropofonías y esperamos que este libro sea tan promisorio como parece. Este libro es para caminarlo. Es para caminarlo y es un método que puede ser aplicado a cualquier parte del mundo. Ahora hay una posibilidad de aplicar esto aquí en algunas localidades de Bogotá. Ojalá se dé y podamos venir a escribir y a caminar la historia de Bogotá. Caminar es el primer gran triunfo que a nosotros nos celebran. Cuando caminamos, nuestros padres, generalmente es como el primer año, es lo primero que nos celebran, el caminar, ¿no? Es el primer aplauso que nos ganamos y es lo último que quiere perder el ser humano, el dejar de caminar. Yo me autodeclaro como un caminante sin pausa y esto me han hecho un hombre feliz y a raíz de eso he podido echar cofia y echar alas. Muchas gracias, José, por haber venido, por encontrarte nuevamente y que te vaya muy bien con este libro y que tenga todo el impacto que ustedes se merecen y esperan también. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación al amigo Vladimir y a la amiga Luisa, que estuvo hoy muy sonriente y muy hermosa.